En las marchas contra las reformas del presidente Gustavo Petro ayer, 20 de junio, en todo el país, participaron entre 90 y 100.000 personas. Ese fue el reporte oficial que entregó la Policía Nacional. En el caso de Bucaramanga, se dice que entre 5 y 6.000 personas pudieron haber salido a las calles a manifestarse en contra de lo que está pasando o de las decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno. ¿Cómo analizar esa manifestación de ayer, esos mensajes? Bueno, quiero saludar a uno de los historiadores, analistas políticos más importantes de nuestra región. Doctor Julio Acelas, gracias por estar con nosotros aquí en Vanguardia. Bienvenido. Javier, gracias a toda la audiencia de Vanguardia y a usted por la invitación. Ese primer análisis, Julio, ese acercamiento, ¿cómo vio usted desde el punto de vista sociológico, político, esa manifestación de un sector amplio de la población y del liderazgo empresarial y de distintos sectores en el país, diciéndole al presidente Petro, oiga, escúchenos también a nosotros? Bueno, digamos que asistimos a una situación muy paradójica en el sentido de que la oposición hoy al gobierno la lidera la derecha y la centroderecha, eso no se había visto, y sobre todo con un elemento particular que era monopolio de los sectores, digamos, alternativos, de izquierda, contestatarios, que es en la movilización, en la protesta. Hay temas de la vida política, del imaginario político, que lo ha monopolizado uno en la izquierda, por ejemplo, el tema ambientalista, los temas de la diferencia, los temas de reivindicación de las comunidades LGTBI, otros temas que los ha monopolizado la derecha, como la seguridad, etcétera. La izquierda había monopolizado la protesta en las calles. Resulta que ha habido un cambio importante en los últimos años en el país y la derecha se fue a las calles contra un gobierno de origen de izquierda alternativo que hoy gobierna. Eso a mí me parece de una suma importancia, me parece que eso refresca el modelo democrático, refresca el debate, la confrontación de ideas y la deliberación, que debe ser la característica principal de una sociedad democrática. Eso sí, con un elemento, que se destierre toda forma de reivindicar la violencia, el uso de la fuerza, las falacias ad hominem, los señalamientos y las exclusiones al contendor. Me parece que la marcha de ayer fue un buen ejemplo de eso. Y a pesar de algunos puntos ahí oscuros, como la presencia de Polo Polo, que de alguna manera es el extremo derecho que se encuentra con el extremo izquierdo, que reivindica la violencia, la grosería, el grito, me parece que a pesar de esos lunares, la jornada fue muy buena. Y un segundo elemento que me parece clave es que aquí hay una guerra, permítanme el término, de narrativas, de relatos. ¿Quién se queda con la narrativa dominante? Hay una narrativa del gobierno en el sentido de que no lo dejan gobernar, de que el gran capital, la burguesía, los medios de comunicación, el uribismo, los partidos tradicionales corruptos, se atraviesan y no dejan gobernar a un gobierno, a Petro, que está bien intencionado. Esa es una narrativa. Y hay otra narrativa en el sentido de que las reformas que está impulsando Petro le traen daño al país, causan desempleo, nos pueden conducir a un modelo como Venezuela, de alguna manera desestabilizan la tradición colombiana, desestabilizan el país, es un gobierno de minorías, etcétera. ¿Quién se queda con la narrativa? Me parece que el nuevo escenario que plantea el presidente, que la oposición le coge la caña, que es las calles, ayer se demostró que lo tiene, digamos, la posición de derecha y de centro derecha. Ese es un elemento nuevo que no se había visto en Colombia ya hace mucho tiempo. Sí. ¿Sabe algo, Julio? Hoy digamos que en la radio y algunos analistas entonces intentan hacer la comparación, incluso en las redes sociales, el liderazgo político, intentan comparar la marcha de hace un par de semanas en la que se respaldaba las políticas del presidente Gustavo Petro, marcha que él mismo motivó, que él mismo impulsó, en la que él participó, incluso estuvo caminando por las calles de Bogotá y se echó un discurso en plena calle. Y entonces comparan, ¿no? Comparan las marchas de respaldo a Petro, que en la que se dice participaron unas 30.000 personas,
y la de ayer, que participaron 90.000. Y entonces, esa comparación, ¿cómo la ve usted? Esto podría, claro, esto es una expresión de la polarización que tenemos hoy en día, esa comparación. Pero desde el punto de vista político y sociológico, digamos que es válida esa comparación para saber en este momento cómo está el clima en el país. Yo creo que la pregunta tiene que ser anterior, es un poco cuál es ese significado y el impacto de las marchas. ¿Impactan, sirven para algo, no sirven para nada? Yo creo que la movilización en la calle es un componente, la protesta ciudadana es un componente de la política fundamental, cada vez tiene más importancia, más allá del número. Quien, quien logre movilizar a la sociedad, a un sector de la sociedad, en favor de unas banderas o incluso contra el gobierno, a favor del gobierno, pues tiene, digamos, un elemento de poder político fuerte, tiene la iniciativa política. Y a todas luces, sin duda, que la oposición en las 3, 4 experiencias ha sacado más gente que el gobierno. En Bucaramanga, yo me atrevo a decir que la movilización de ayer fue una 12 veces más grande que la movilización que convocaron los sindicatos a favor de Petro. Muchísima gente, multitudinaria de todos los colores. Y quien se gana en la calle, quien saca más gente, pues logra éxitos políticos. De alguna manera el día complicado ayer para el gobierno, el hundimiento de la reforma laboral, etcétera, tiene mucho que ver con eso. Si las marchas de ayer hubiesen sido lánguidas, muy pequeñas, etcétera, otro sería el ambiente político. Las marchas tienen un contenido simbólico muy fuerte, pero muy fuerte, y lo que se vio ayer es que, contrario a lo que pregona el gobierno, las mayorías, al menos en la calle, las tiene la oposición de derecha y de centro derecha, y en general la oposición al gobierno. Y segundo, eso lo ratifican las encuestas. Todas las encuestas que se han hecho sobre favorabilidad del gobierno han mostrado que el gobierno viene en una caída, en una picada de la favorabilidad impresionante. Estamos a unos niveles, según algunas encuestas, del gobierno Petro al gobierno de Duque. Entonces, quien tenga la iniciativa, quien convoque más gente en las calles, quien logre paralizar más las ciudades, sin duda que suma triunfos políticos y tiene un significado en los escenarios de poder importante. Sin duda, hoy hay que decirlo, lo tiene la oposición, que la lideran políticos de centro derecha, de derecha, algunas personas en las redes, pero de alguna manera la tienen esos sectores de oposición. Y además hay un elemento, Javier, siempre se nos amenaza y se nos dice que negativa la polarización. No encuentro un momento de la historia de Colombia, al menos desde Simón Bolívar, donde no haya habido polarización. Siempre hay polarización, cuando Uribe, cuando Santos, cuando Duque. El problema no es la polarización, el problema es cuando la polarización implica que un bando o los dos bandos reivindiquen la violencia, la estigmatización, el señalamiento o el exterminio del otro como modelo de acción política. Yo creo que eso es lo que hace mucho daño. Pero en la medida en que se confronten modelos de sociedad, modelos de gobierno, modelos de país, eso es muy saludable para la democracia. Eso la fortalece. En París, el lunes marchan los médicos, el martes las trabajadoras sexuales, el miércoles los estudiantes, el jueves los obreros, el viernes los empresarios, el sábado los transexuales y el domingo marchan las amas de casa. Eso fortalece la democracia. Sí, por supuesto. Estamos de acuerdo en que las marchas del sector que sean, pues tienen un mensaje implícito muy importante, tienen una carga de ideología y de participación ciudadana que la validan y por supuesto pues terminan siendo un mecanismo de expresión popular que casi que se puede comparar con unas elecciones, ¿no? Es como la gente en la calle, el ciudadano común puede entrar y manifestarse de un tema en particular. Y para conectar esto con lo local... Es como una forma de plebiscito.
Mm. Sí, sí, por supuesto. Julio, y para conectar esto con lo local, con lo que va a pasar en 4 meses, que son las elecciones locales, el 29 de octubre, digamos que el gobierno nacional se va a jugar un poco también su poder regional, con gobernadores, tratando de poner gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. Eh, ¿Cómo se conecta, cómo se conecta toda esta expresión popular con lo que va a pasar el 29 de octubre, el día de las elecciones territoriales? Bueno, un escenario muy difícil para el gobierno, su popularidad viene en picada y a octubre vamos a estar en un escenario, digamos, si no pasa nada extraordinario, si el gobierno no reformula su estrategia política, en octubre vamos a llegar a un escenario muy negativo para el gobierno. En Santander hay una particularidad que quizá no la tiene en ningún otro departamento del país. Primero, Santander ha construido desde comienzos de los 2000 una matriz de comportamientos electorales de derecha y centro-derecha. Y vienen hasta hoy. El último indicador fue en las elecciones de presidente, donde Petro pierde 73-0 contra Rodolfo Hernández. Aquí ganó Duque en ambas versiones, ganó el no, el modelo, digamos, de los Aguilar y de los Tavera estaba montada sobre la movilización de valores como la propiedad, la seguridad, etcétera. Santander, los comportamientos electorales son de derecha y centro derecha, y hay un sector, digamos, de opinión minoritario de centro izquierda, digamos que ese es el sujeto político santanderiano. Y un tercer factor, digamos, cada vez más minoritario, las elecciones pasadas movilizó el 40-45%, que son, digamos, las maquinarias políticas, los grupos políticos tradicionales. Yo he calculado que las elecciones de octubre, la opinión de centro derecha, mayoritaria y derecha, y minoritaria de centro izquierda va a movilizar el 70% del electorado, y las maquinarias políticas, lo que se llama los clanes, las estructuras partidistas, van a movilizar un 30%. Es decir, está aumentando la franja. ¿Quién va a canalizar eso? Ayer vimos en todo el país una serie de candidatos que han tratado y que vienen canalizando de alguna manera, digamos, esas lealtades políticas. Santander quizá es un buen ejemplo de ello. En Santander se van a fortalecer las opciones de centro derecha, las opciones antipetristas, sobre todo que reivindicar a Petro en las elecciones de octubre va a ser antivoto, va a ser, se van a volver los candidatos que lo hagan indeseables. Lo mismo que reivindicar a los clanes políticos, se va a volver indeseable. Por eso hay algunos candidatos de la izquierda radical o de la izquierda que vienen mutando. El caso de Ferley, por ejemplo, el joven Ferley, viene de la izquierda radical, promotor de la primera línea de las marchas, muy fuerte, que gritaba, que vociferaba, y viene mutando hacia el centro. En cualquier día lo vamos lo vamos a ver vestido de Hare Krishna. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que las lealtades políticas en Santander de centro derecha alrededor de la seguridad, de la fuerza, de los valores tradicionales, de nada con la izquierda, etcétera, se han fortalecido. Entonces los candidatos que estén ahí de alguna manera se van a fortalecer. Vimos ayer, me pareció supremamente sintomático en la tarima, al general Juvenal Díaz, que viene inscribiéndose por firmas, haciendo un ejercicio inédito en todos los municipios y viene tratando de recoger esa matriz de opinión de centro derecha y de derecha en un departamento antipetrista. Lo vi de orador en las tarimas. Y de alguna manera la mayoría de líderes que convocaron estas marchas son líderes clase medieros de sectores, digamos, altos de la sociedad que se conforman o son líderes de opinión. Entonces, esos candidatos van a tener mucha barra, van a terminar volteando las elecciones de octubre, no los candidatos que respalden al gobierno, que sean de la izquierda, de la centro de la izquierda, o que representen o que lo señalen como de ellos. Esos candidatos están en su mala hora. Sí, y sabe que me parece muy interesante lo que pasa en Santander en el sentido de que el presidente Petro ayer lo mencionó en su
Twitter, su primer Twitter de reacción a todas las marchas al final de la tarde, mencionó un poco bajando la caña y diciendo que las manifestaciones, puso una foto de la Plaza de Bolívar a medio llenar y dijo que la oposición no había llenado la Plaza de Bolívar, pero mencionó a Antioquia y a Santander, en el trino específicamente. Entonces el presidente Petro tiene en su mente a Santander con ese análisis que usted acaba de hacer, pero me llama la atención un caso que me parece atípico frente a otras regiones, y es que Santander no tiene un liderazgo de derecha o de centro derecha en este momento visible, tanto así que aquí tuvo que llegar un personaje como Polo Polo, el congresista, el representante de la Cámara, y aquí terminó siendo el líder de la marcha Polo Polo cuando nunca había venido acá, no ha hecho trabajo político acá, lo que me da a entender que el liderazgo de centro derecha y de derecha en Santander, a pesar de ser una región de derecha, no es visible en este momento. Sin duda, pero yo creo que lo de Polo Polo fue un lunar. Polo Polo representa a los sectores de extrema derecha que reivindican la violencia, el exterminio del otro, las falacias ad hominem, incluso de la vida personal, el señalamiento y la exclusión del contendor político, incluso con la violencia. Ese extremo no se puede permitir. Y ese extremo de derecha se encuentra con los extremos de izquierda. Aquí hemos visto actores políticos que reivindican la violencia, que insultan, que difaman, que con el mantra de la anticorrupción prácticamente convocan a que la gente los destierre, los golpee, etcétera, o incluso los linche. Esas narrativas de extrema, de izquierda y derecha, me parece que no son las que convienen en la vida pública ni en la política, y son las que hacen daño, y son las que hay que condenar. Me parece que lo de Polo Polo es un exabrupto y fue el lunar de la jornada, y lo que demuestra tanta gente tomándose fotos es que más que un líder político que orienta la opinión, él es un influencer, es un youtuber, ¿no? El típico youtuber que vive de los likes, que vive de los en vivo, que vive de los videos, etcétera. Y que hace mucho daño, y que a mí me da la impresión que son de corto vuelo, Sí, eso pasó ayer en la marcha, pero en el fondo lo que hemos planteado hoy es este análisis en el cual pues destacamos el valor de las manifestaciones cívicas, pacíficas y de expresión ciudadana, de base, de pueblo, como la que ocurrió ayer y las que han venido ocurriendo en el país en el transcurso del último año, no solamente las de respaldo al presidente Petro, sino también las de la oposición. Esto es saludable para la democracia. Creo que esa es una gran conclusión de ese análisis que estamos haciendo hoy. Javier. Señor. Sobre el tema de los liderazgos, en la política hay un axioma que tiene mucho de pragmático y que bebe mucho de la realidad, de la historia, y es el siguiente: si las coyunturas políticas, cuando llegan, cuando se producen, no tienen líderes que las encabecen, que las canalicen, que las dirijan, crea los líderes de la noche a la mañana, los crean, de personas que ni nos imaginamos que pueden liderar procesos. Estoy hablando de Álvaro Uribe en su momento, que no marcaba en las encuestas nada, que era un total desconocido excepto Antioquia. Estoy hablando de Rodolfo Hernández, estoy hablando de Antanas Mockus. Es decir, la coyuntura en su momento, si no hay líderes reconocidos, proyectos organizados, colectivos, que las canalicen y las lideren, si no los encuentran, los crean de la noche a la mañana. Es absolutamente viable. Y en Santander puede pasar eso. Es cierto, y es bueno hablar de esto en familia, con los amigos, en el trabajo, obviamente en el entorno social en el que estemos. Julio, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el tema, por sus análisis y sus apreciaciones. Muy amable. A usted, Javier, gracias a Vanguardia y larga vida. Estamos pendientes siempre de los análisis de los colaboradores permanentes que tenemos aquí en nuestro sistema informativo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía, por estar siempre conectados con nosotros. Recuerden que permanentemente estamos alimentando los contenidos, sobre todo la noticia del día, el reporte de medicina legal de la muerte del coronel Dávila en nuestra página web www.vanguardia.com
y todas nuestras redes sociales. Mañana estaremos temprano nuevamente con personajes para entender lo que pasa en nuestra región y en el país, aquí en Vanguardia Hoy. Nos vemos pronto. Chao.